encuentres muy bien y que te guste mucho esta blusita de verano, porque es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas por si aún no lo has hecho. Para hacer esta blusa vamos a hacer rectángulos. Para nuestro primer rectángulo vamos a necesitar medir la parte de enfrente de nuestro pecho de costado a costado. Esta medida la vas a multiplicar por 1.5 y el resultado de este va a ser lo ancho de nuestro primer rectángulo. Para saber qué tan largo va a ser nuestro rectángulo, vamos a medir el largo de nuestro pecho. Esto depende de qué tan largo quieres que sea la parte de arriba de la blusa. En mi caso son 20 centímetros. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación. De la esquina de nuestro rectángulo vamos a entrar 3 centímetros y de la misma esquina vamos a bajar 10 centímetros. Esto es para marcar la sisa de nuestra blusa. Una vez marcados vamos a unir esos dos puntos y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y así tenemos listo nuestro primer rectángulo. Para el siguiente lo que vamos a hacer es medir nuestro bajo busto de costado a costado. Esto va a ser el ancho de nuestro segundo rectángulo, en mi caso 40 centímetros. Y para el largo de nuestro rectángulo, esto depende de qué tan larga quieras tú tu blusa. En mi caso, el largo que le quise dar a mi blusa es de 16 centímetros. Aquí no haremos ninguna modificación, así que tenemos listo nuestro bajo busto. Para el siguiente rectángulo vamos a medir la parte de nuestra espalda de costado a costado por debajo de la axila. En mi caso son 45 centímetros. La medida que te dé a ti la vas a multiplicar nuevamente por 1.5 y el resultado de este será el ancho de nuestro tercer rectángulo. En mi caso 67.5 centímetros. Para el largo puedes darle el largo que tú desees, yo le voy a dar 38 centímetros. A este rectángulo le haremos la misma modificación del rectángulo de pecho. Entraremos 3 centímetros y bajaremos 10 centímetros. Y una vez marcados estos puntos los vamos a unir. Y listo, así tenemos terminado nuestro rectángulo de espalda. Ahora para las mangas, puedes hacerlas de la medida que tú gustes. En mi caso, yo de largo las hice de 30 centímetros y de ancho de 52 centímetros. Y a estas también les vamos a hacer la misma modificación que les hicimos al rectángulo de busto y al rectángulo de espalda. Y haremos lo mismo en la otra manga y tenemos listo nuestro patrón de mangas. Y así es como más o menos nos deben de quedar nuestras medidas y nuestros patrones. Puedes hacerlos en papel o pasarlos directamente a la tela, como a ti se te haga más fácil. Y vamos a comenzar con el primer rectángulo. Aquí se ven las modificaciones. Este es mi rectángulo de busto. Si notan estas costuras en mis patrones es porque yo tomé la tela de vestido que casi no usaba, pero me gustaba mucho la tela, entonces pues vamos a estar reciclando. Ahora a nuestra máquina le vamos a poner la puntada más larga y vamos a pasar costura por toda la parte de abajo del rectángulo, sin hacer remate al inicio y al final. Aquí como puedes ver ya lo hice. Es una puntada muy larga, la puedes hacer a mano también si quieres. Y vamos a jalar por uno de los dos hilitos que sobresalen. Esto es para empezar a fruncir la tela. Una vez que ya la hayamos fruncido, vamos a ver que coincida
con nuestro rectángulo de bajo busto. Tienen que coincidir las esquinas. Una vez que ya estemos seguros que coinciden, vamos a enfrentar los lados buenos de la tela o empalmar los frentes y vamos a comenzar a asegurar con alfileres la parte de abajo. Esto te recomiendo que lo hagas porque así la tela no se te va a estar moviendo a la hora de pasar la máquina o pasar costura por encima de ella. Si te está gustando este video, te invito a que me regales un like y que lo compartas con tus amigos. Una vez hecho esto, vamos a pasar costura por todo lo que acabamos de asegurar con alfileres, cuidando que no se vea la costura anterior. Aquí ya lo tengo cosido, como puedes ver. Puedes pasar zigzag por encima si gustas. Y como puedes ver, aquí ya nos está quedando nuestra parte de enfrente de nuestra blusa. Ahora vamos a pasar a nuestra espalda. Recuerda que las modificaciones van hacia la parte de arriba. Esas son las costuras de mi vestido anterior. Y lo que voy a hacer ahora es que con mi regla o con mi cinta métrica voy a comenzar a marcar 4 centímetros. Y entre ellos se van a llevar 4 centímetros. Esto es porque vamos a fruncir nuestra tela con hilo elástico. Pero yo no quiero que quede tan pegado. Entonces quiero que entre ellas las líneas del hilo elástico se lleven 4 centímetros. Tú puedes hacerlo de la distancia que tú quieras. Incluso más fácil puedes marcarlo con una tiza o con una pluma de estas que se borran con agua. Porque recuerda que tienes que coser con el lado bueno de la tela hacia arriba, para que así nuestro hilo elástico se vea por la parte del revés. Así es como yo hice mi primera línea y acá tengo mi otra marquita con alfiler. Jalé un poquito el hilo y comencé en la siguiente línea que marqué. Yo ya tengo un video explicando detalle a detalle cómo utilizar el hilo elástico, te lo dejo en la cajita de descripción. Y así es como nos queda la parte de la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empalmar los frentes de nuestra espalda y de nuestro frente. Tenemos que cuidar que nuestras sisas, es decir, las modificaciones que hicimos, coincidan entre ellas. Y de la parte de abajo de las sisas las vamos a juntar y vamos a comenzar a poner alfileres hacia abajo, dejando libre la parte de arriba que sería la sisa por donde entre nuestro brazo. Y aquí, como ves, dejé libre la parte de arriba y vamos a pasar costura por lo de abajo que aseguramos. Aquí ya lo tengo cosido. Ahora vamos a pasar a las mangas. Aquí se ven las modificaciones que hicimos también en ellas. Recuerda que esa viene siendo la parte de arriba. Ahora por la parte de abajo vamos a hacer una bastilla. En este caso mis retazos de tela ya lo tenían, entonces yo me voy a brincar este pedazo. Ya que hayas hecho tu bastilla, aproximadamente 1 centímetro de distancia de ella vas a pasar a coser con el hilo elástico. Y así es como nos va a quedar. Voy a empalmar los frentes de mi manga y voy a coser. Recuerda dejar libre la parte de la sisa. Aquí yo ya tengo unida mis dos mangas. Ahora lo que voy a hacer es unirlas con la blusa. Por la parte de la sisa voy a unirlas por donde está el lado de la costura de mi manga con el lado de costura de la blusa. Voy a enfrentar los frentes y voy a empezar a asegurar con alfileres.
Y así es como nos debe de quedar. Y ahora vamos a pasar costura por esas partes. Y vamos a hacer lo mismo con la otra manga. Aquí yo ya las uní. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es de la parte de atrás de nuestra blusa. Vamos a hacer un doblez chiquito y luego vamos a hacer uno más largo. Esto es con la idea de hacer algún tipo de canalito por donde vamos a estar pasando un elástico. Te recomiendo consigas uno de aproximadamente 1 centímetro para que no tengas que hacer un doblez tan grande. Y voy a estarlos asegurando con alfileres. Este es el elástico que yo voy a estar utilizando. A como vaya haciendo mis dobleces, voy a fijarme que el elástico quepa en ese espacio. Esto lo vamos a hacer por toda la parte de arriba de la blusa. Aquí yo ya lo tengo hecho, como puedes ver, y dejé un hoyito sin coser, porque por ahí es donde vamos a pasar nuestro elástico. Me voy a estar ayudando con un seguro de estos y voy a estar metiendo poco a poco mi elástico alrededor de toda la blusa. Una vez que ya haya metido todo mi elástico, voy a unir los dos extremos con una costura. Esta la puedes hacer a mano o a máquina. Y una vez hecho esto, vamos a coser ese hoyito por donde metimos el elástico. Y así es como nos va quedando nuestra blusa. En la parte de arriba yo quise ponerle un detallito como con un lacito. Este lo corté ya de una de las partes que me había quedado mi vestido y simplemente lo cosí. Yo ya tengo un video de cómo hacer un lacito, así que también te lo dejo en la descripción. Y ya para terminar, lo único que nos queda es hacer la bastilla de nuestra blusa y listo. Espero que este video te haya servido. Cualquier duda que tengas puedes dejarla en los comentarios y yo te la voy a contestar. Muchas gracias por ver.